Vamos a empezar nuestro tema el día de hoy. Esta semana van a trabajar lo que es la función cuadrática. La función cuadrática tiene como expresión general f de x es igual a ax cuadrada más bx más c. Su característica principal va a ser que dentro de su expresión pues va a tener pues una x cuadrada. Su gráfica va a corresponder siempre a una parábola. Esta puede ser cóncava hacia arriba, si abre hacia arriba, cóncava hacia abajo cuando abre hacia abajo. Esto se va a dar dependiendo del valor del parámetro A. Si A es positiva, es decir, mayor que 0, entonces nuestra parábola es cóncava hacia arriba. Si A es negativa, menor que 0, la parábola va a ser cóncava hacia abajo. Vamos a analizar la función cuadrática en diferentes formas. La forma más sencilla es f de x es igual a x cuadrada más c. Si observan en esta expresión no está el término bx. ¿Por qué? Porque en este caso la b vale 0. Vamos a empezar de la forma más sencilla a la expresión general. Vamos a ir haciendo diferentes análisis de nuestra gráfica. Primero vamos a empezar a trabajar lo que es el parámetro A para que ustedes vayan entendiendo cuál es el comportamiento de nuestras gráficas. Sí, dice acá, vamos a observar primero qué pasa con nuestra gráfica al ir modificando el parámetro A. Vamos a arrancar con la función f de x es igual a x cuadrada. La primera gráfica roja representa la función x cuadrada. En la segunda, la gráfica azul corresponde a f de x es igual a 2x cuadrada. Si ustedes observan el parámetro A, en la primera gráfica valía 1 y en la segunda vale 2. ¿Qué está pasando con mi gráfica conforme el valor de A va aumentando? Tenemos una tercera gráfica. En esta ya estamos poniendo las dos gráficas que teníamos inicialmente porque nuestro objetivo es ver el comportamiento de mi gráfica. La roja empezamos con x cuadrada, la azul recuerden que era 2x cuadrada. Ahora la gráfica de color morado ahora tiene 4x cuadrada, es decir, ahora el parámetro A vale 4. Observamos entonces la roja A vale 1, la azul A vale 2 y la morada A vale 4. Aquí tienen una serie de preguntas que ustedes van a ir contestando al ir observando únicamente nuestras gráficas. Si ustedes observan conforme va aumentando el valor del parámetro A, la gráfica se va cerrando cada vez más. Su origen o vértice sigue siendo el mismo, únicamente va cambiando la abertura que tiene dicha parábola. Siguiente análisis. Vamos a checar ahora el signo del parámetro A. Aquí nada más vamos a comparar dos gráficas. La primera, que vamos a trabajar un parámetro A igual a 2, f de x va a ser igual a 2x cuadrada. Y la segunda gráfica que está de color rojo, observen que ahora les puse A igual a menos 2. F de x es igual a menos 2x cuadrada. ¿Qué pasó con mi gráfica? ¿Sí? Eso es lo que vamos a contestar acá. ¿Qué pasó? Si ustedes observan, cambió el sentido de mi gráfica. Al inicio dijimos, si la A es positiva, la gráfica es cóncava hacia arriba. Al ponerle un signo negativo, nuestra gráfica se hace cóncava hacia abajo. Es lo único que cambia aquí en mi parábola. Y ahí tienen una serie de conclusiones que ustedes van a completar. Y checamos ahora el parámetro C. Igual, vamos a partir de la gráfica de f de x es igual a 1/2 de x cuadrada. Si ustedes observan en este vamos a ir identificando parámetros. A vale 1/2 y C, como no está escrito aquí, no tiene ningún valor. Entonces C vale 0. Ahora, en la segunda gráfica ya les puse otra gráfica de color morado.
Esta gráfica morada, aquí les puse su expresión, f de x es igual a 1/2 de x cuadrada más 1. 1/2 es el parámetro A, es el mismo que teníamos en la primer gráfica. Únicamente agregamos un valor de c igual a 1. ¿Qué pasó con mi gráfica? Observen que la primera empezaba en el origen. ¿Por qué? Porque c vale 0. La segunda, su abertura va a ser la misma porque el parámetro A vale lo mismo. Lo que está cambiando ahora es el parámetro C. El parámetro C vale 1, por lo tanto la gráfica sobre el eje Y pasa en 1. Ahí está nuestro vértice ahora y de ahí se abre hacia la izquierda y la derecha para hacer la concavidad. Un tercer ejemplo. Ahora tenemos la gráfica roja, f de x es igual a 1/2 de x cuadrada menos 3. Si observan en las tres gráficas, el parámetro A vale el mismo. Quiere decir que su abertura va a ser la misma en las tres. Lo que está cambiando es el punto donde esa gráfica corta a nuestro eje Y. ¿Quién me lo está indicando? El parámetro C. Observamos nuevamente. En la morada dice más 1, va a pasar en más 1. En la azul no tenía, C valía 0, pasa en el origen. En la roja que pusimos al último, C vale menos 3, significa que ese menos 3 me indica el punto donde la gráfica va a cruzar sobre el eje Y. Ahí está mi vértice en este caso. No quiere decir que el parámetro C me indique el vértice. En este caso, por la forma que estoy utilizando, no está Bx. En el momento en que nosotros pongamos el parámetro B, esta gráfica se va a desplazar en diferentes puntos de mi plano. Y únicamente el parámetro C me va a indicar en qué punto va a pasar esa gráfica sobre el eje Y. A lo mejor hice una pequeña manita por acá que pase de mi gráfica, pero no me indica el vértice, que quede claro. Ahorita sí, por la forma de mi función, que es f de x es igual a x cuadrada más c, ¿sale? Bueno, ¿cómo vamos a hacer la gráfica de la función cuadrática? Recordemos tantito que venimos trabajando el método tabular. Este método tabular consiste en que le damos valores a las x, los sustituimos en nuestra función y calculamos el valor de y. Sin embargo, recordemos que cuando trabajamos funciones lineales o funciones constantes, bastaban 2 puntos para que nosotros pudiéramos hacer nuestra gráfica porque son rectas. Y para hacer una recta, pues bastan 2 puntos y nosotros podemos hacer la recta. Pero ahora vamos a tener parábolas. Para que nos quede una parábola bien simétrica, así bonita, les voy a hacer las siguientes recomendaciones, por favor. Le vamos a dar 5 valores a la x. Por la forma que tiene mi parábola, la expresión que estoy utilizando ahorita, que es f de x es igual a ax cuadrada más c, le vamos a dar 2 positivos, 2 negativos y vamos a incluir el 0 en los valores de x. De preferencia, los mismos valores que le dan positivos se los van a dar negativos, para que mi gráfica quede simétrica. Pueden darle otros valores, sí, pero esta gráfica puede quedar con una patita más grande, una patita más corta, ¿sí? Entonces, si la queremos simétrica, le vamos a dar los mismos valores, como se los voy a explicar en los siguientes ejemplos. Primer ejemplo, vamos a graficar f de x es igual a x cuadrada menos 1. Aparte de hacer nuestra gráfica, vamos a analizar su dominio y su rango. Vamos a utilizar el método tabular que damos. En mi caso le voy a dar los valores menos 2, menos 1. Dijimos que tenemos que incluir el 0. Siempre vamos a trabajar alrededor del 0. No se alejen mucho del 0 porque si no sus valores van a estar demasiado grandes. ¿Sí? Entonces, en este caso yo voy a trabajar alrededor del 0. Le voy a dar menos 1, menos 2, 1 positivo y 2 positivo. Observen que los mismos que les di negativos se los di positivos para que mi gráfica sea simétrica.
Bueno, empezamos. Calculamos f de menos 2. Sustituyo en mi función como es x cuadrada menos 1. Donde hay x, voy a poner el valor que le estoy dando y lo elevo al cuadrado. Sería menos 2 al cuadrado menos 1. Menos 2 al cuadrado es 4. Recuerden, todo número negativo al cuadrado nos da positivo. Por lo tanto, nos queda 4 menos 1, 3. Para el valor de x igual a menos 1, nos quedaría menos 1 al cuadrado menos 1. Menos 1 al cuadrado, 1 menos 1, 0. Le damos el 0, f de x igual a... f de 0 va a ser igual a 0 al cuadrado menos 1, es igual a 0 menos 1, nos queda menos 1. 1 al cuadrado menos 1, pues nos queda 1 al cuadrado 1 menos 1, 0. Y le damos 2 positivo, 2 al cuadrado 4 menos 1, 3. Formamos nuestras parejas en la tabla, es el método tabular. El valor que yo le di, que es el menos 2, con el 3, y así sucesivamente, cada valor con su resultado, para formar las parejas ordenadas. Ya que tenemos nuestra tablita, estos puntos los vamos a ubicar primero en mi plano cartesiano, pongo los puntos y después unimos los puntos para que quede nuestra gráfica. Entonces, ubicamos el 2 menos, no, es 2 con 3, perdón. 2, 3 y aquí también 2, 3. Los demás están bien, 2, 3, 1, 0, 0, menos 1, 1, sí. Entonces ubicamos menos 2, 3, 1, menos 1 con 0, 0 menos 1. Primero ponemos los puntitos, no vayan a poner tremendos puntotes. Yo aquí se los puse así para que vayan viendo el procedimiento. Ya que localizaron sus puntos, van a unir esos puntos para que se forme su parábola. Por favor, van a trazar curvitas, no me vayan a unir de forma lineal así porque solo quedan picos, quedan formas de triángulos acá. Entonces, únalos con curvitas para que quede exactamente una parábola así bonita, ¿sales? Y ya sería esa nuestra gráfica. Ahora vamos a analizar el dominio de la función. Acuérdense que el dominio son los valores que nosotros le podemos dar a la x para calcular la función. Si nosotros checamos a x, le podemos dar cualquier valor, negativo, positivo, grande, pequeño, y siempre van a poder obtener un valor de la función. Solo que nosotros trabajamos acá cerca del 0 porque si no nuestros valores van a ser muy grandes y no los voy a poder graficar. ¿Sí? Entonces el dominio va a ser todos los números reales, es decir, desde menos infinito a infinito, y lo podemos escribir de esta forma, como un intervalo. Después checamos el rango. Recuerden que el rango son los valores que toma mi función sobre el eje Y. Observen que empieza en menos 1 y de ahí se extiende hacia ambos lados, hacia arriba, y se va hasta el infinito. ¿Qué pasó en los valores que están abajo del menos 1? Estos valores mi función no los toca, por lo tanto los vamos a quitar estos del rango y vamos a decir que el rango empieza en menos 1 y se extiende al infinito. Lo podemos poner como forma de intervalo también, colocando rango es igual a del menos 1, a infinito. Y ya quedaría mi rango. El rango hay que checar los valores que toma mi gráfica en el eje Y. Bueno, seguimos con un ejemplo 2. Ahora vamos a trabajar la gráfica de f de x es igual a menos 1/2 de x cuadrada más 4. Vamos a escribir el dominio y el rango de la función, además de calcular nuestra gráfica. Bueno, empezamos con el método tabular. Recuerden, necesitamos 5 valores. Tiene que estar incluido el 0 y de ahí a la izquierda y a la derecha. Si le doy un menos 2, le voy a dar 2 positivos. Si le doy un menos 3, le doy un 3 positivo. ¿Sale? Calculamos entonces f de menos 3. Vamos a sustituir en nuestra función. F de menos 3 va a ser igual a menos 1/2 x al cuadrado, donde hay x,
Vamos a poner el valor que le estamos dando y lo elevamos al cuadrado. Por lo tanto, me quedaría 1/2 menos 1/2 de menos 3 al cuadrado más 4. Todo número negativo elevado al cuadrado me da positivo, por lo tanto me va a quedar menos 1/2, menos 3 al cuadrado, 9, más 4. Hacemos nuestras operaciones aquí, menos 1/2 por 9 me queda menos 4.5 más 4, me va a quedar menos 0.5. Le damos el valor de menos 2, f de menos 2 va a ser igual a menos 1/2 por menos 2 al cuadrado más 4. Me queda menos 1/2, menos 2 al cuadrado 4, más 4, hacemos las operaciones y me va a quedar 2. Le damos el valor de 0, sustituimos menos 1/2 por 0 al cuadrado más 4, nos va a quedar 4. Le damos 2, nos queda menos 1/2 por 2 al cuadrado más 4. Nos queda 12. Le seguimos en x igual a 3, f de 3, seguimos el mismo procedimiento, menos 1/2 por 3 al cuadrado más 4, nos va a quedar menos 0.5. Recordemos, con estos valores vamos a hacer nuestra tabla. El menos 3 con el menos 0.5, el menos 2 con el 2 y así sucesivamente. Y me va a quedar mi tablita de esta forma. Ya que tenemos nuestra tabla, ubicamos los valores en nuestro plano cartesiano. Los puntos, menos 3 con menos 0.5, 2 con menos 2 con 2, 0.4, 2, 2 y 3 con menos 0.5. Nos va a quedar de esta forma. Después unimos nuestros puntos de tal forma que nos quede una parábola. Vean que lleva sus curvitas, no los estamos uniendo así de forma lineal, le estamos dando su forma. Y ahora nuestra parábola quedó de esta manera. ¿Por qué? Porque el valor de A era menos 1/2, era negativo, es cóncava hacia abajo y por lo tanto queda de esta forma. Analizamos dominio y rango. Dominio, todos los valores que le podemos dar a la X, le pueden dar cualquier valor y siempre van a poder calcular el valor de la función, positivos, negativos y calculan su función. Y analizamos el rango. Ahora observen que la función empieza en 4 positivo, pero de ahí se va hacia abajo porque es cóncava hacia abajo. Del 4 hacia arriba nunca va a tomar valores esta función, por lo tanto nuestro rango siempre vamos a escribir del valor más pequeño al más grande. Si ustedes observan aquí se va a ir al menos infinito, se va a extender de manera infinita hacia abajo en ambos lados, por lo tanto el rango va a estar del menos infinito al 4, porque siempre vamos a empezar a escribir el rango de los valores de y de los más pequeños hacia los más grandes, es decir, de abajo hacia arriba. Como aquí se extiende al menos infinito, por eso tenemos que poner primero del menos infinito al 4. Y así tenemos que ir, acá lo escribimos, así tenemos que ir analizando gráfica por gráfica, de ahí vienen sus ejercicios, van a hacer el mismo procedimiento, método tabular para hacer su gráfica, van a analizar dominio y van a checar su rango. Recuerden que el rango escribimos siempre de abajo hacia arriba, por eso aquí nos quedó de menos infinito al 4 y en la gráfica anterior, como empezaba en menos 1, del menos 1 al infinito, porque empezamos del valor de y que está más abajo hacia arriba, ¿sí? Ojalá y hayan entendido y aprendamos a escribir bien los dominios y los rangos. Suerte.